tengo la mente abierta, soy capaz de ser humilde y, insisto, con la mente abierta de que hay otras opciones que pueden ser también válidas, y yo escucho de corazón al enfermo que literalmente me interesa lo que está contando, puede ser que mi idea sea mejor y puede ser que la idea de Benes para esto no me sirva, pero capaz que el punto de vista de Benes en ese sentido me puede ayudar para algo que se me estaba menoscabando para otros conceptos diferentes, eso, y a futuro puede ser una idea que yo pueda hacer mía o que a partir de ella diga, joder, es una buena idea y a partir de esa idea puedo modificar un par de cosas para hacer la mía o mejorar la mía. ¿Entendéis un poco por dónde voy? El objetivo de esto y un poco a lo que quiero llegar es que cuando llevamos mucho tiempo entrenando, es decir, 5, 10, 15 años siendo entrenadores, al final uno tiene manías y muchas cosas que sabe que funcionan y con las que se siente a gusto y que yo hago estas cosas de esta manera y siempre me ha ido bien y por qué lo voy a hacer diferente, ¿no? Y esto no sucede a todos, ¿eh? A mí, yo doy la mano primero, pero el tener la mente abierta de escuchar cosas que no son lo que yo venía haciendo, lo único que puedo hacer es nutrirme y hacerme crecer y hacerme mejorar. Y es un poco lo que vamos a vivir a lo largo de estos 5 días, porque veréis muchas cosas que a lo mejor rompen un poco con cosas que ya he visto antes, sobre todo el primer día de hoy, que quizás sea un poco lo menos habitual. Y un poco lo que quiero hacer llegar es que el objetivo de esto es recibir toda esta información de la mejor manera, porque al final del día es para ayudarnos a hacerlo crecer, ¿vale? Entonces, un poco por volver a lo que empecé, esa área del club como entidad, esto nos define a la perfección. Nosotros nos dedicamos tal cual a compartir. Tenemos un montón de contenido gratuito en un montón de plataformas, hacemos un montón de charlas en las que los entrenadores pueden venir gratis aquí en Madrid, o sea, hacemos un montón de cosas para compartir y para ayudar. Por supuesto que hay otras opciones de pago y demás, porque ya lo vivimos, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal de corazón es compartir, ayudar y hacer llegar todo el conocimiento que podamos tener a otros entrenadores con ánimo de que las ideas, como he dicho, multipliquen. Y esto es algo que en España ha pasado mucho en los últimos años. La realidad es que ha habido gente muy influyente, gente muy del fútbol profesional de muy alto nivel, que ha estado muy abierta a compartir su trabajo, que ha estado muy abierta a ir a foros, a ir a eventos como este, a contar su idea, a contar sus cosas, y todo lo que no hemos llegado a ver aún, aunque llegaremos, hemos tenido la oportunidad de ver muchas ideas de mucha gente muy importante. Y esto es algo que no pasaba en otros países. Y en España se empezó a hacer, como digo, un montón de gente muy de primera división en eventos como esto, y esto lo que hizo fue que todos los entrenadores de las academias y de la base empezaran a ver mucho contenido que hasta ahora no les había llegado. Y eso hizo que el fútbol español empezase a hacer a nivel entrenador. Y al final eso tuvo consecuencia que los niños juegan mejor, lo que ya, por supuesto, que es algo más del país y cultura también, ¿no? Que no es lo único, pero fue uno de los motivos. Y la idea de esto es poder llevarlo a todos los que conocemos, y aquí en este caso Platano, seguro que muchos de vosotros compartís en el día a día por campo, o que seáis amigos o los conozcáis, y el poder interconectarnos a todos para hablar de fútbol, incluso cuando nosotros nos vayamos, creemos que es algo que puede servir y que de corazón os puede ayudar. Entonces, bueno, esto como primera piedra del camino. Antes de entrar en la clase como tal, también tenemos una pequeña introducción para entender lo que nosotros concebimos como metodología, porque si lanzamos la pregunta al aire, ¿qué diríais que es la metodología? De la manera como vamos a enseñar. La manera como vamos a enseñar.
me diréis, para ganar. Y en cierto modo sí, porque según estamos entrenando y sobre todo según qué nivel, ganar es lo único importante y si no ganas te echan. Y eso lo hemos visto todos. Pero ¿qué pasa? Que ganar nosotros lo entendemos como un deseo o como ese objetivo final, pero que no depende al 100% de mí. O sea, realmente nada depende de que cómo viene el árbitro, de cómo se comporta el rival, de la que da el palo, etc. O sea, realmente ganar no define al 100% cómo se ha ejecutado un partido, cómo ha habido
claro, transmitir conocimientos deportivos o de valores, pero cómo aprendemos no es tan fácil de definir. Y habéis dicho un montón de cosas que son valiosas, pero que no tenían nada que ver unas con otras. ¿A dónde quiero llegar ahora con esto? Necesitamos entender cómo son los procesos, cómo aprende un jugador para yo poder enseñarles de la mejor manera. Es decir, si yo desconozco o ignoro o simplemente nunca me he parado a pensar cómo un jugador recibe la información que yo le doy, seguro que hay cosas que no le estamos haciendo de la mejor manera. Y seguro que si esto lo dominamos, todo lo que se presupone que sabemos de fútbol, si lo voy a poder hacer llegar de la mejor manera. ¿Entendéis un poco a dónde quiero parar? Nosotros, lo que vamos a ver hoy en la clase, hemos reunido, hemos recopilado una selección de pilares de análisis. Es decir, dentro de Ayacucho como tal, muchos de nosotros somos profesores. Y en los colegios se debe dominar el cómo se aprende, porque nos pasamos aquí enseñando. Entonces, es fundamental entender cómo aprende un niño. Pero es que lo fascinante de esto es que cómo aprende un niño es exactamente igual a cómo aprende una persona de 40 años. El proceso cerebral es el mismo, todos los pilares son los mismos. La única diferencia es que el niño lo hace más rápido, porque tiene una plasticidad cerebral y un movimiento cerebral que permite abarcar mucha más información que el adulto. Pero todo lo que sucede en el cerebro es lo mismo. Entonces, estéis entrenando a niños, estéis entrenando a adultos, todos los pilares de la habilidad que vamos a ver hoy deben estar presentes en todas nuestras sesiones de entrenamiento. ¿Sí? Como digo, hemos hecho una recopilación de muchos autores poniendo 5 pilares. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a pasar por encima de ellos. Mira, no. Vamos a ir punto por punto. Vamos a ver el primero. Os cuento un poco la visión que tenemos de este pilar. Y al final de cada uno de los pilares hay una pregunta abierta que debemos responder. Y cuanto más información baje al papel y ponga, mejor. ¿Vale? Y a partir de ahí ya debatiremos después. Primero de todo, la atención. No sé quién la mencionaste. ¿Cuál es tu nombre? Solo, la mencionamos solo con la atención, ¿verdad? Cuando decimos cómo aprendemos. Fíjate, el primero es el primer pilar de la aprendizaje. Es fundamental que la persona que vaya a recibir la información esté prestando atención. Es imprescindible. Ahora bien, la atención no se puede demandar. Yo no te puedo decir, oye, Ariel, préstame atención. Por favor, préstame atención. No funciona así. La atención hay que secuestrar. Hay que secuestrar. Pero claro, voy a decir una cosa. Y esto quizás sea. Voy a decir, hago un paro. A lo largo de la semana hay muchas cosas que quizás no nos gusta escuchar. Pero es con ánimo de hacer reflexionar y no enseñar a nadie porque ni siquiera os he visto entrenar. Es decir, que no va enseñando a nadie. Pero si alguna vez alguno de vosotros ha dicho, es que este niño no, este tipo no presta atención, es que este jugador no presta atención. Lo siento, pero no es verdad. Los jugadores no dejan, o sea, las personas no dejamos de prestar atención nunca. Lo único que cada vez prestamos atención a lo que nos apetece. Más interés. Claro, pero apagar la atención es imposible. De hecho, esta cosa es la otra, lo que te dijo mi mujer mañana cuando llegue a casa, cuando llegue del trabajo. O sea, yo presupongo que si no me estás escuchando a mí, tenéis que estar en la cabeza. No se os ha apagado el cerebro. Y con los niños sucede igual, y con los jugadores sucede igual. El niño no deja de prestar atención, solo está mirando al que se está dando al lado de las botas, al balón que ha pasado por el lado, al padre que está gritando en la grada, que se empieza a hacer así, pum, 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 y no te presta atención, pero no porque no te quiera prestar atención, sino porque no has sido capaz de detenerlo y de secuestrarlo. ¿Esto estamos de acuerdo? Dicho esto, podríamos definir la atención como la capacidad de mantener la concentración en un tiempo prolongado. Y la primera pregunta que creo que bajamos al papel es ¿qué herramientas yo como entrenador tengo para secuestrar la atención de mis jugadores? Al papel, cada uno suyo. Luego la tendremos todas en un poco. ¿Qué herramientas tengo yo como entrenador para secuestrar la atención
¿Sí? Tenéis 2 minutos. Vuelvo a repetir. Pensar en momentos en los que los jugadores no están jugando. Explicación de ejercicios. Charlas en el descanso de un partido. Videoanálisis, si alguno hace videoanálisis. Cualquier situación en la que yo vaya a estar contándole a los jugadores y los jugadores no están jugando al fútbol. En esos momentos, ¿cómo puedo hacer que los jugadores, en lugar de simplemente escuchar y recibir la información, se involucren, se puedan involucrar en lo que estamos haciendo? Hacerlo sentir la necesidad que tengo para escuchar a alguna. Bajarlo, pues, y luego vamos a compartir las cosas. Venga, ¿listo? ¿No trajiste el cuaderno de boli, Samu? Estás de tener un cuaderno de boli. Para el próximo día, porfa, intenta traerlo, ¿vale? Porque va a haber muchas cosas con las que se nos va a quedar corto para lo que vamos a escribir y hacer, ¿vale? No pasa nada. Venga, ¿listo? Tercero, señal de error. Convivimos a diario con errores de nuestros jugadores. Eso es así. ¿Qué pasa? Que socialmente está muy mal visto equivocarse. Socialmente, cuando uno se equivoca, lo que percibe de los demás es malo. Y os pongo un ejemplo. Yo soy defensa central, me la pasa mi portero, me equivoco y me la quita el delantero y me hace un gol. Esa situación es una mierda. Y lo que yo siento por dentro cuando me he equivocado y me han hecho gol es una mierda. Y que mi compañero de al lado se rompe la boca es una mierda. Y que mi portero me mire así es una mierda. Y lo que es peor, que mi entrenador del banquillo me diga, ¿pero qué haces? Pues es una mierda. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿A ti te gustaría escuchar eso si te equivocas? Y estás de acuerdo conmigo que sucede todo el tiempo. En España también, ¿eh? No digo que sea aquí. Esto sucede en el mundo entero. Es así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros, en nuestra mini sociedad, en nuestro equipo, tenemos el poder de gestionarlo como nosotros queramos. Como nosotros queramos. Y si en lugar de ver el error como algo que se relaciona a algo negativo y que tiene, pues empieza como algo malo, en lugar de eso lo vemos como una oportunidad para, pues, saber cómo haberlo hecho mejor o entender qué podía haber hecho para acertar, la película cambia. Me explico. Mirad esto, por ejemplo. Si mi objetivo es tocar esta pared, ¿lo veis todos? Si mi objetivo es tocar esta pared y yo hago así, me he equivocado y he fracasado. Y si todos estuvieseis aquí riéndoos y comparando de que no he tocado la pared, yo me iré diciendo que no he tocado la pared, compañero. Pero si en esta situación lo que se saca a nivel equipo es qué se pudo haber hecho para tocar la pared, podría haber estirado un poco más la mano, podría haber dado un paso más. Toda esta información que me da el equivocarme es muy valioso. Y cómo yo convivo con equivocarme me va a empujar a intentarlo más veces, me va a empujar a no tener miedo a hacerlo. Por eso ponemos ahí ver el error como un GPS que me guía a lo que tengo que conseguir y no como un castigo o algo negativo. Y la pregunta que ponemos sobre la mesa para que cada uno baje a tierra durante 2 minutos: ¿cómo gestiono el error de mis jugadores? Pensar en situaciones en las que un jugador se
es muy valioso equivocarse. Ojo, si esa información de equivocarme la utilizo para las siguientes veces. Si yo me equivoco y sigo haciendo como si nada, equivocarse no va a dejar. Pero de mismo modo que la decisión es importante y que si yo estoy mirando a otro lado tampoco va a dejar. Pero para que veáis a qué punto equivocarse tiene valor. Vale, pasando al siguiente. Comprensión. La comprensión la podemos definir como razonar, como ligada al razonamiento, es decir, ser capaz de comprender, de
recordar. ¿Por qué es importante? Porque si a mí me dicen algo hoy, mira, vamos a poner un ejemplo con lo que estamos haciendo juntos. Hoy hemos estado hablando de gestionar el error, de cómo hacer, si prestar atención. Si yo me voy de aquí el viernes y se pasa 10 meses sin haber hecho ni caso a ese papel que ha escrito, cuando dentro de 10 meses se cruce con Emery y le diga, oye, ¿tú cómo has gestionado el error? ¿Te acuerdas lo que dijo el doctor? Ah, pues no me acuerdo. Pero ¿cómo se acuerda? Si han pasado 10 meses, un año y no lo ha visto. En cambio, si Salomón, después de haber estado, Salomón de hecho solo. Si Salomón, después de esto, dice, esto es importante, voy a dar una vuelta y es más, como mi compañero de club que es Ariel, voy a hablar con Ariel y dentro de 15 días vamos a volver a hablar de esto para ver cómo él lo ha hecho en 15 días, a ver cómo lo he hecho yo, si de periódicamente esto se va recordando, no es porque sea lo más importante, sino a lo largo de la semana vamos a hacer un montón de cosas, lo que a vosotros más os apetezca o más os nada, pero el poder ir recordando de forma periódica es el cerebro que es como volver a aprender constantemente. Es aprender constantemente. Es decir, si yo hoy me enseñan algo, o yo hoy aprendo algo, y dentro de 5 días lo vuelvo a aprender, lo vuelvo a ver, en mi cerebro sucede lo mismo como si lo hubiese vuelto a hacer desde pequeño, pero cada vez con menos esfuerzo. Si lo vuelvo a hacer dentro de 5 días, ya no me cuesta tanto como aquel día, porque lo he hecho ya más veces. Y otro décimo día, cada vez es más fácil y más fácil. Y por eso, cuando ya lo hacemos muchas veces, en nuestro cerebro se consolida y es como que lo damos por hecho porque lo sabemos. Y si hacemos algo un día y pasan 300 días para volverlo a hacer, pues no me acuerdo. Es como empezar de nuevo totalmente. Entonces, la pregunta que ponemos sobre la mesa, pero esta no la vamos a responder hoy, porque esta la haremos otro día, así que creo que la firma del papel. ¿Cuánto hace que no entrenamos? Mi equipo estamos entrenando, el jugador que saca la banda para atrás, que no me mejor, y yo vuelvo a lo del error y le digo, pero ¿cómo te tienes ahí? Pero claro, yo me pongo a pensar en lo que yo puedo hacer, y digo, es que hace cuánto que no entrenamos los saques de banda de entrenamientos. Y yo le digo a mi chico que no podía haber hecho eso, que iba a ir a error, pero llevamos 3 meses sin hacer un ejercicio en el que saque de banda. Claro, es que igual si se equivoca, yo también tengo algo de responsabilidad. ¿No? Dicho esto, esta quiero que la vean, ¿vale? Un poco la suma de las 5. Digo que quiero que la veamos porque va a haber un día que hablemos precisamente de eso, de planificación de contenido, de cómo hacer la frecuencia y demás, pero por eso no quería entrar en eso. Pero los 5 pilares que hemos visto a lo largo de la clase de hoy son imprescindibles para que la información se consolide a largo plazo y para que sea
Y de hecho, los entrenadores profesionales deben, de hecho, todas las cosas que vamos a poner aquí, si vamos a ver los profesionales, todas las dominan, todas. Es imposible transmitir a profesionales y a gente que se dedica a esto conocimientos si no domino todas. Es imposible. Es imposible. Y nos vamos a ver, venga, más ideas. En caso de que tú estés hablando de universidad, no está tratando, yo simplemente o guardo silencio y siga la práctica, yo detengo para captar cosas que han hablado qué pasó. O estoy platicando con ellos, así como ahorita, y también lo hacemos. Pero es parte de lo mismo. Ha dicho ha dicho dos cosas que son diferentes y que así que vale. Una es el factor sorpresa, que de tener la práctica es una sorpresa. O sea, literal, estamos jugando todos y me para. O sea, no se para. Eso es un factor sorpresa que es fundamental. Luego también juega el factor sorpresa. ¿Y habías dicho lo mismo? Así como ahorita que estábamos poniendo la atención, yo simplemente, pero es parte del gesto, como dijo mi compañero aquí, es una expresión. Yo simplemente preparo y ya. Porque los siguientes que hablaremos de ellos son varios también. Pero entonces, ¿qué tipo de parte es el público? ¿Qué tipo de reacción? Esa me gusta mucho, no se nos puede olvidar porque va a ir dentro de otra, o por la de momento ya lo tenemos, ponerle de espaldas a algo del core Israel. Eso es imprescindible. ¿A qué le preocupa? Y no mirar El timbre de voz también puede. tono de voz, el segundo 10 de 10. Tono de voz, el segundo 10 de 10. No, pero no, con atención sobre todo, porque vamos a hacer los cuatro. Tono de voz, ahora todos profundizaremos con alguna idea que sigo, pero tono de voz más. No te termino de entender. O sea, me estoy poniendo en la situación de que yo esté hablando a alguien, a un jugador o al público, y eso, o sea, no te termino de entender lo que quieres decir. Entonces llamo a los 3 o 5 jugadores y los hago pasar enfrente conmigo, ¿verdad? Y les hago preguntas si ellos pues quieren ayudarme a ser parte de la formación. O sea, ponerlos a que ellos sean dinámicos. Pero eso lo vamos a ver en compromiso activo. Porque que ellos hagan cosas es justo el punto de compromiso activo. Luego, por lo que no se nos olvide, pon preguntas. Lo puedo poner en el orden que quieras. Más ideas de cocinar. Cosas que no sirvan. Hablar al niño, yo creo que eso puedo meterlo en el tono de voz. Creo que eso puedo meter en el tono de voz. Bastante estar pendiente de todos, visual, estamos mirando todos porque Visual me gusta. Visual me gusta porque creo que es importante para prestar atención a nivel visual. No, empezamos con visual. Porque es importante. Profe, también el carácter de uno. Visual. No vaya con visual. Bueno, ha mencionado la palabra visual. Porque es importante dentro de la atención la palabra visual. ¿Cómo? Visual. el dominio del programa.
puedo conseguir esa aplicación con el conocimiento como que le gusta. Y eso, por supuesto, hay que captar. Bueno, buena aplicación, pero creo que no es tan aplicable en el día a día como todos los sistemas que hemos puesto aquí, ¿sabes? Entonces, si te parece, vamos a poner en el resumen, pero no es como no tenía la eso. ¿Queréis que os regale algo? En esta atención, la que se dice, yo tengo una categoría nueva y los niños toda la atención, cuando yo llego al campo, toda la atención la tengo porque ellos me admiran, porque yo juego en segundo. Entonces ellos, cuando yo entro al campo, ellos todos van con mí y me dicen, entonces ahí la atención no la tengo para mí. En líneas generales, creo que a todos los entrenadores nos pasa que para los niños somos su figura más importante. Es la verdad, y seguro que alguna vamos a habrá dicho, coach, díselo tú, que la gente escucha. Que a mí no me hace caso, o a la maestra no me hace caso, pero la gente escucha. Porque es la realidad, porque estamos en algo que le gusta. Entonces, esa aplicación puede venir por lo que yo he hecho como futbolista, pero nuestra figura de entrenador, ya con los niños, casi que se supone. Os voy a regalar yo un par de niños, a ver qué Lo conozco. pasa en el hogar cuando la mamá le habla al hijo y decirle, ¿por qué soy papá? Así pasa muchas veces. Mira, yo tenía tal cual, todo el modo silencio, secreto sorpresa, contacto visual y de las que yo tenía que haber dicho, tenía incluso storytelling y personalizar el discurso. Y ya con eso cerrados. Storytelling significa que mi discurso como que construya un poco la historia. Es decir, si yo a vosotros os cuento una información y nos vamos, no es lo mismo que si yo os he dicho qué vamos a hacer y por qué, todo el proceso, o sea, un poco como que esto, o sea, conseguir que los mensajes que lanzamos estén como bien construidos dentro de la narrativa, ¿no? Es decir, que no sea hacer esto y a funcionar, sino vamos a hacer esto, el motivo es este, cómo lo podemos hacer es este, como construir todo el discurso. O sea, que hay una planificación. ¿Dime? Como guionizar un poco el discurso. Y de hecho, ligado con las historias, a los niños, por ejemplo, que creo que es como la forma más fácil de demostrarlo, es imprescindible. Y yo me he quedado con niños diciéndoles una historia de un jugador profesional. Pues es que ¿sabes qué pasa? Este jugador que fue en segunda consiguió llegar a donde ha llegado porque cuando estaba en mitad de igual siempre se separaba. Por ejemplo, como envolver esas historias, sobre todo con los niños, las cosas que contamos, al final a todos nos gustan las historias, a todos nos gustan las películas, a todos nos gusta de pequeños los cuentos, todos son mensajes, todos tenemos en la cabeza cuentos que hemos leído de pequeños, pero no tenemos tan claro mensajes que nos han lanzado. Porque las historias a nivel general se quedan mucho más presentes que simplemente mensajes sueltos. Entonces, si yo puedo construir con mi discurso pequeñas historias, eso me da mucho la atención. Y la otra que he dicho, ¿cuál es? Personalizar el discurso. Llamar a la gente a la Si yo estoy aquí diciendo mi discurso, vengo a contar mi película, aunque no me importáis y me voy, no es lo mismo que si yo estoy aquí pendiente de Salomón, pendiente de Ariel, pendiente de Eli, de Emily, de Elsa, si estoy pendiente de vosotros y personalizo el discurso a vosotros. Emily, ¿cómo recibes si te llamo Emily? ¿Te gusta, no? Imagínate que hubiese pasado toda la semana sin mencionarte. Os terminaré mencionando todo porque hay que ver que aún me falta otra vez. Pero si yo soy capaz de personalizar el discurso cuando estoy hablando algo, te llamo con tu nombre y que lo que estoy diciendo no es general, sino que es para ti. Tu atención la tengo. ¿Cuál es tu nombre? Emilio. Quizá en este discurso la de Emilio no la tenía. Me estaba diciendo a ti por tu nombre. Pero ahora Emilio ya lo tengo afilado. Ya Emilio le tengo que decir también porque ya le tengo que dar tu nombre. Mira, respecto a eso, por cerrar, ¿qué lo digo? Bueno, está dentro de la dirección visual. Esto, por ejemplo, pasa mucho con los jugadores. Si yo sé, porque ahora Contreras justo lo pasaba por allí y se iba, pero si yo sé que Contreras va a pasar por allí y me ha preguntado otra,
sea, digamos que ellos, hacerlos que ellos hagan el ejemplo de la gente. Por ejemplo, en la explicación, que hagan el ejemplo, ese es buenísimo. Sí, por ejemplo, en los entrenos, yo tengo, yo me dice, profe, si hacemos la actividad, lo que es hacer colectivo. Esa es parte de lo que dice como que es un poco, que si tú le das el video para que la pones, entonces ya tienen como la cara de eso, es un poco
míster ha puesto el problema del vestuario sobre la mesa y yo como central he dicho, esto es lo que pasa, y el míster me ha dicho que bien, yo salgo al campo y se me va a olvidar lo que pasa. Si lo he dicho yo, al revés, yo cuando salgo al campo voy a decir al de al lado, esto hay que hacerlo. Porque no estaba yo así sentado en la silla, y ha venido el míster y me ha dicho, esto y esto, y he dicho, bien, perfecto, esto, vamos. No, ha salido de mí. El míster ha puesto el problema, ha salido de mí. Y era algo preconcebido que teníamos que hacer esas cosas, ¿sabes? Por eso digo que se puede, todo se puede, seguro. Y todas las cosas de la semana son las primeras que hacemos de esto, seguro. Porque me he roto la cabeza porque así sea. No me he puesto cosas irreales. Es verdad. Señal de error. Venga, ideas. Puede caber ahí no juzgar a un compañero. No juzgar todo. Está dormido. O sea, va relacionado, pero quiero que pensemos cosas que yo puedo hacer. No jugar es lo que puedo hacer. Estaba leyendo un post de ¿cómo? Explicar situaciones de juego, creo que no más en comprender, en entender los porqués. Aquí estamos hablando de un jugador que se ha equivocado. ¿Yo qué puedo hacer con un jugador que se ha equivocado? ¿Cómo puedo reaccionar ante ese error? Tomarlo como aprendizaje. Ese es el objetivo. ¿Pero cómo? No jugando, bien. Apoyando, creo que puede. Corrigiendo el error. Pero corrigiendo el error. Entonces ya después O sea que haciendo saber al jugador que es un error de equipo, no de jugador. Mira, No, si yo tengo esa es la estrategia que tú vas a tener que costar. por el error que hice. Separar la persona de la persona. Esto, escuchad una cosa, esto lo ha dicho el profesor Miguel. Miguel ha dicho una cosa muy valiosa. O sea, yo le he dicho con otras palabras, pero lo he dicho bien, ¿verdad? O sea, le he dicho con otras palabras, porque esto como lo tenía en puesto, lo hemos dicho separar a la persona de la conducta. Ha habido un error, pero no es personal. No es por eso, no es que has equivocado. Es esto hay que cambiar. Esto lo puede pasar, lo estoy corrigiendo. No es has fallado, te has equivocado, Ariel se ha equivocado. No, no, no. No lo estamos juzgando. Se separa la conducta de la persona y vamos a centrarnos en lo que ha salido mal, no en quién ni señalar. Separar persona de conducta me parece espectacular. Más. Que hay más oportunidades, hay oportunidades de reivindicarse. Y eso es una también, pero eso cómo lo podemos llamar. Confianza en No, hay más, o sea, tú has dicho que hay más oportunidades, realmente te dan igual en tu casa, ¿no? Seguir contando. Naturalizar el error. Es que no pasa nada. Es que en primera división tú te puedes analizar un partido y hay errores todo el rato. Es que equivocarse forma parte del juego. Hay que naturalizar el error. Y como tú has dicho, es que hay más oportunidades. Es que no pasa nada. No criticarlo de su error que cometió. Esa es la jugada, esa la tenemos. Pero sí, vale, esa línea. Os regalo otra yo. Hayamos dicho normalizar el error, ¿verdad? Por ejemplo, tengo aquí O naturalizar o normalizar. las que pongo está bien, sí, ¿verdad? Feedback. Mira, feedback, yo tengo que usar también. Feedback descriptivo en lugar de evaluativo. Es decir, escúchate. Hay maldad. Ahí corre. Feedback descriptivo en lugar de evaluativo. Es decir, yo no digo en mi mensaje de feedback, esto es mal. No lo evalúo, sino que lo describo. Este pase no debía haber ido ahí, este pase fue de esta manera. Es decir, que el discurso que yo mande sea como describiendo lo que ha pasado y no evaluando lo que ha pasado, porque todos sabemos que está mal. Porque si no, no estaríamos hablando de esto para el fin. Este pase debió ir a otro lado. Esta acción no se puede hacer dentro del área, pero no digo esta acción está mal. ¿En el tipo no te voy? Describir la acción. Corrección y corrección. Describir y corregir me parece todo. No personalizar. ¿No? No personalizar, no que Eso es.
Venga, me parece bien. Sí, sí, me parece bien. Os regalo otra. Y esta es la más fácil de todas. No hay tal. Parece que he dicho una tontería. Pero todo, por favor, hay cosas. Parece tontería, pero todos los que estamos aquí nos equivocamos en nuestro trabajo. Y todos los que estamos aquí nos equivocamos en casa. Nos equivocamos con nuestros amigos. Y si cuando tú te equivocas o un adulto lo que recibes es un grito, no es que te motivas, es que te toca los cojones. Pero es que me molesta. Es que me molesta. Si ya me he equivocado y me está gritando encima. La respuesta a yo equivocarme es una mala bulla. No. Es que no puede ser. No puede ser. Y con los niños está en nuestra mano. El error no puede venir de la mano con un grito. Y eso es de las pocas cosas que voy a hacer muy radical esta semana. Esta es una de ellas. El error no es un grito. Nos podemos poner como queramos. Porque, ojo, en competición, en alto rendimiento, es diferente. Es decir, tú estás entrenando un equipo de primera división sub-21, cuidado, esto es diferente. Estás entrenando un equipo profesional, es diferente. Estamos hablando de formación. E incluso con adultos, en serio. Tú llevas un equipo de segunda división, muchos matices, porque no siempre el error puede ser un grito. No siempre. Habrá alguna vez que sí, con personas adultas y en situaciones de alto rendimiento, alguna vez sí, y debe ser. Pero entender cuándo sí y cuándo no. Y en un contexto de formación, voy a decir que es que no existe. Es que hasta cuando un niño hace algo, ya no estoy hablando de equivocarse en el partido. Cuando un niño hace algo mal, de pegar a un compañero, de hacer algo mal, grave, no es un grito. Es como decir, esto no se hace. No puedes hacer esto. Y no hay más. No te estoy gritando. No te estoy diciendo, ¡que no hagas eso! ¿Entendéis por dónde voy? Pues que imagínate, con cosas que no sean graves. Que sea equivocar un vale. No puede venir. Bueno, eso es todo el debate. Eso lo hablamos cuando terminemos la clase. Porque si no, tenemos que terminar mucho. Pero puede haber efectos de motivación también. ¿No creo usted? Sí, sí, yo estoy hablando con el De regaño. claro, yo estoy hablando de cara de pegar. Claro.
Demostración lo menos siguiente día. Necesitamos ver qué puedo hacer con demostrar. Demostrar, me gusta. Carlos, ¿qué piensas? Demostrar. Ilustrar un dibujo en una pizarra para que comprenda nada o no que es una aplicación. Un dibujo de procesamiento. Necesitamos cosas que podamos hacer. Yo estoy con mis jugadores. ¿Qué puedo hacer para que comprendan algo? El conocimiento no quiero que comprendan, pero sí puedo hacer para que comprendan. El conocimiento de lo que estamos hablando. Claro, pues tener, pero ahora te hablo de cómo hacer que tú entiendas el porqué de ese conocimiento. Personalizarlo, una explicación mejor que esa posible, breve y clara. Transmitir la idea, por lo que usted nos decía, profe, cuando un jugador está con una banda y está muy nutrido en la zona, cambiar de banda y es un concepto básico. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, ¿por qué me gusta? Preguntas. ¿Por qué? Pregunta clave. ¿Por qué? Para entender los razonamientos hay que preguntar por qué. Literal, preguntar por qué. Es uno de los puntos de razonar. ¿Por qué pasan las cosas? Eso es todo. Por regalo mayor. Por ejemplo, verbalizar pensamientos. Esta me encanta. Verbalizar pensamientos. Es decir, si yo estoy con Flowers y le digo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está hablando? De girar el juego, ¿no? En un punto de que se ha roto a la casa, allá no hay que girar el juego. ¿Qué piensas? ¿Girar el juego por qué? Dime, ¿por qué? ¿Entiendes por dónde voy? De conversión. No, o sea, estaba poniendo por ejemplo, lo que voy es, si yo estoy contigo jugando y estamos buscando ese razonamiento, muchas veces los niños no dicen, o los jugadores, no dicen respuestas claras, porque no tienen el conocimiento que se supone que nosotros tenemos. ¿Y cómo puedo hacer que aparezcan ideas verbalizando pensamientos, diciendo solo lo que pienso? No tienes que decirme la respuesta perfecta, simplemente tienes que decirme qué se te pasa por la cabeza y pensar en algo. ¿Cómo puedo pensar en algo? Es decir, estamos hablando de girar el juego y si yo, si yo estoy con él en el campo con mis jugadores y hemos tenido una situación que tengo que hacer que entiendan, por ejemplo, el separarse del rival, y yo le digo, hey, ¿por qué esto es importante? Dímelo. Dime lo que piensas. Decir lo que yo pienso. Dímelo lo que piensas. ¿Por qué es importante separarse del rival? Para tener una línea de cambio. Por ejemplo, esto que tengo que dedicar a simplemente es poner palabras a lo que está pensando y en lugar de pensarlo solo para él, verbalizarlo. La O comunicación. sea, entonces a lo mejor tú no me has dado la respuesta que yo buscaba, no has encontrado el mensaje claro, pero te he forzado a que digas en alto lo que estás pensando, aunque no sea bueno. Pero si hay ese silencio de que la gente no sabe la respuesta exacta, verbalizando el pensamiento, simplemente decir lo que piensas, aunque no sea la respuesta exacta, ayuda a encaminar ese razonamiento y a entender los porqués. Vale, es valiosísimo. Y yo lo he visto mucho de eso. Decir lo que piensas. Lo que piensas, ¿sabes? Además siempre digo, bueno, de hecho, fíjate, si que aquí es lo único que hemos hecho. Si todo este debate era todo el rato yo apretando a que divisionan de cosas que pensabas. Claro. Y a mí yo intento responder un poco porque casi todo lo que está aquí es lo que yo quería decir en los básicos. Había alguna que me hace la gente de
la solución a un problema que se plantea se comprende y se razona. Y esto es algo que veremos, de hecho, en profundidad cuando diseñemos tareas, porque es una de las principales herramientas para diseñar tareas. Plantear problemas, que la solución sea lo que yo quiero entrenar. Tal cual. Y en una conversación como esta, el problema que yo te planteo puede ser para que la respuesta sea lo que yo quería que tuviese. Y tú has verbalizado esa respuesta como entendido el porqué, porque has dicho una solución a un problema. ¿Entendéis por dónde voy? Me he regresado un poco a la explicación, ¿no? Pero ¿ha quedado claro? No he sido muy bien claro en esto. Las cosas como son. Me he ido un poco por las ramas, pero a ver, si eso llega al motivo, ¿cuál es la hora que vuestro tiempo de espera? ¿Pues, tiempo de espera a mí me apasiona y es dejar tiempo de pensar. Porque si yo te digo, Emilio, ¿cuál es? Dime una de las llaves de comprensión. Yo me quedo así mirando a Emilio y pasan 10 segundos y yo ya le estoy diciendo, en Emilio, y pasan 10 segundos y le digo, venga, Emilio no, es meridiano. Este tiempo de espera es muy valioso y ser capaz de, evidentemente, entendiendo un poco el contexto y cuándo puedo agregar ese tiempo de espera y cuándo no, pero no tener prisa porque aparezcan las respuestas que queremos y dar ese tiempo a responder, porque a lo mejor hay niños que necesitan 10 segundos más y te hubiese dicho lo que tú querías escuchar y hubiese conseguido encontrar la respuesta que buscaba. Y simplemente por tener la prisa de quitarle ese tiempo, le he destruido todo lo que estaba construyendo con él en este proceso que había hecho antes. ¿Sí? ¿Alguien quiere añadir alguna de las preguntas que cuesta? Por cerrar. ¿Tú me das una? Por favor. Sí, claro. No me digas nada, por favor, no se pase. Quiero preguntar. Por favor. Dime tu número de teléfono. 99, 83, Dime otra vez. 99, 83, 99, 33, 33, Dime tu número. 95, 57, 19, 19. Todos estáis agrupando los números de vuestro teléfono a los que uso, ¿verdad? Si le damos la información, en este caso a los niños, y les damos 4 cosas o 5 cosas que recordar, nunca la van a recordar. Entonces, máximo les podemos dar 3, porque no vamos a recordar más de 3. Si para girar la de lado tengo que buscar 3 cosas que tengan que recordar para conseguir ese objetivo, no les puedo decir 4, porque no se van a acordar de las 4. ¿Verdad? Eso lo llamamos anclajes. Es decir, yo quiero girar el fuego, no tienen que recordar toda la explicación de girar el fuego, tienen que recordarse fase de seguridad, cambio de orientación. Y eso es como poner en dos cosas simplemente las opciones de girar el fuego. Pero ¿qué necesitamos para girar el fuego? Nada, que venir por aquí, que no se separe, que no. Fase de seguridad, cambio de orientación. No saturarlo de... De hecho, va a alinear un poco lo que hemos hecho antes. ¿Qué habéis visto, verdad? ¿Qué habéis visto antes? Del mensaje que habéis visto antes. ¿Cómo da el mensaje? Claro. Una información clara y breve. Claro y breve. Conciso, breve, conciso. Y... os voy a agregar algo más y con esto cerramos la clase de hoy y el punto este. Dentro de comprender, algo muy valioso también es comparar. Comparar y diferenciar ayuda mucho a entender los porqués. Es decir, esto que hicimos está bien y esto está mal. Ayuda a tener una referencia de que pasar el balón aquí no, pero que sí.
pilares de la